Entre amigos no solo podemos tomar el café, pasar un rato agradable, ir al cine. Podemos hacer muchísimas cosas. Construir ideas, proyectos, sinergias, redes de apoyo que nos permitan a todos el bienestar de nuestra sociedad. Los amigos son una gran fortaleza que tú tienes. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Ya saben, desde este maravilloso espacio de la Senaduría El Jefe de Manzana, que amablemente nos recibe para hacer la transmisión de uno de nuestros programas. Un programa que ha sido creado especialmente para ustedes. Espero que el tema que hoy vamos a presentar sea de su interés y, por supuesto, nos ayude a construir una sociedad incluyente, una sociedad que valore y respete la diversidad humana. En esta transmisión, Hair Design School y Claudio Leana nos regalan un corte de cabello y un tratamiento capilar para la primera persona que nos deje un comentario, sugerencia u opinión en nuestra transmisión de YouTube. Recuerden que este programa se transmite de manera simultánea en 5 plataformas de Facebook y en el canal de YouTube. Solamente el regalo es para la primera persona que comente en el canal de YouTube. Así es que nos localizan como Imidi Jalapa. Les invito, por supuesto, a sumar ahí sus comentarios, dudas, sugerencias o propuestas, porque este programa, les recuerdo, es de ustedes. Así es que para nosotros su opinión es muy importante. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a comentar que nuestra invitadaza de hoy es una mujer activista, es una mujer que promueve también el respeto a la diversidad humana y, por supuesto, con nosotros, Silvia Susana Jacome, a quien le doy la bienvenida. Querida Silvia, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Karina? Pues muy agradecida por la invitación y un gusto estar aquí en tu programa. No, pues el gusto es mío y además agradecida porque te tomas el tiempo, pero además abres tu corazón y sin tapujos vienes a hablar con nosotros un tema que es bien importante, porque de repente no tenemos buena información sobre esto y de repente nos alejamos como sociedad. La idea es conocer, ser respetuosos y poder convivir sanamente todos como seres humanos. Entonces, platícame, querida Silvia, ¿tú en qué momento? Bueno, déjenme comentarles que Silvia Susana es comunicóloga y también es sexóloga. Tiene toda una formación profesional y además ha dedicado pues muchos años al activismo y ha contribuido de diferentes formas, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar, pero me gustaría que comencemos hablando de en qué momento tú te das cuenta que eres mujer. Mira, desde la infancia, desde muy niña, yo me acuerdo incluso en el kinder, yo me juntaba con las niñas y también en donde vivíamos, con las vecinas, jugábamos a Doña Blanca, a la comidita, y bueno, para mí me parecía como muy natural, pero pues ya sabes, ¿no? Tengo un hermano un año mayor que yo, las burlas de cómo me junto con las niñas, y yo no entendía muy bien qué es lo que pasaba, porque pues sí, yo estaba con esa sensación, ¿no?, de ser una niña, sin embargo, pues tenía que comportarme como niño, ¿no? Incluso llegó al grado de que a los 9 años, además yo no sabía nada de sexualidad, ¿no? En esa época no sabía, si hoy se habla muy poquito, pues en esa época mucho menos. Entonces, yo no sabía las diferencias entre hombres y mujeres, y yo estaba convencida de ser una niña, y que se habían equivocado los doctores cuando yo nací. Le pregunto a mi mamá, ¿cómo saben los doctores cuando si el bebé es niño o niña? Y bueno, ella tampoco se atrevió a decirme y a hablarme de este tema, y me contestó lo primero que se le ocurrió, por la carita, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veo fotos de mi prima siendo bebé, fotos mías siendo bebé, pues la carita muy tierna de las dos, y soy una niña, ¿no? Hasta que después, bueno, ya un primo me enseña una revista pornográfica, ya veo pues las diferencias en el cuerpo físicas, de un hombre y una mujer. Sí, y entonces, pues ahí entra un gran conflicto, ¿no? Porque, bueno, entonces no soy una niña, ¿y qué pasa? Pero ¿hasta ahí, ese momento a ti te vestían como niño? Sí, porque bueno, yo nazco con genitales que la sociedad asume que son masculinos, y entonces me asignan el género masculino, ¿no? Con el nombre masculino, la ropa de niño. En primaria, bueno, toda primaria, secundaria y prepa la cursé en escuelas de puros varones, pero siempre con esa incertidumbre, decir, bueno, ¿por qué si se supone que soy hombre? Pues me gusta, en la infancia, jugar con muñecas, a la comidita, y ya más adelante me ponía la ropa de mi mamá escondidas. Entonces eso fue muy angustioso en esos años. ¿Y cómo abordas este tema tú en familia? ¿Cómo logras comunicarles, soy mujer?
Pues mira, pasaron muchos años porque yo estaba, o sea, siempre tratando de darme respuestas. La primera, esa de no, pues hago todo esto porque soy una niña. Cuando veo esa revista y me doy cuenta que mi cuerpo no corresponde, pues entonces ¿qué es? Ah, pues es que seguramente voy a ser homosexual, ¿no? A los 9 años que todavía no tenía descubierta mi orientación sexual, pues eso ha de ser, voy a ser homosexual. Me acuerdo que incluso como que no me sentía bien con eso, pero bueno, era mi respuesta. Resulta que a los 12 años conozco una chica de mi edad que me gustaba, entonces digo, pues tampoco soy homosexual porque me gustan las mujeres. Bueno, cuando tengo una novia, cuando me case, cuando tenga hijos, bueno, tuve novias, me casé, tuve hijos, tengo hijos y seguía igual. Y así pasé pues buena parte de mi vida con mucho sentimiento de culpa, con muchas dudas y sin quererlo contar a nadie, porque además yo estaba convencida y creo que con razón que me hubiera ido muy mal si lo cuento a mis papás, ¿no? Por la época en la que estamos hablando, pues me hubieran llevado con un psicólogo, que además en esa época los psicólogos tampoco sabían nada del tema, me hubieran obligado a ser muy masculino, ¿no? Y preferí quedarme callada todo este tiempo hasta que, pues gracias a la invención del internet, me doy cuenta que existen los correos electrónicos, que puedo buscar información, que puedo abrir un correo electrónico con un nombre inventado y que no tengo que verle la cara a nadie para contarle mis cosas, ¿no? Entonces, gracias a eso busco información y encuentro una asociación de personas trans. Les mando, pues, desde el anonimato, digamos, de un nombre que inventé, un nombre masculino, pero que inventé, una serie de preguntas, ¿no? Bueno, me gusta vestirme de mujer, etcétera, etcétera, y me invitan a sus reuniones, y entonces, digamos que la iluminación, así el momento importantísimo en mi vida, es cuando me dicen, es que tú no eres un hombre que se viste de mujer, tú eres una mujer que nació con un cuerpo diferente. Se me abrió el horizonte. Así como yo me figuro el Pípila que traía cargando esa piedra, esa piedra que tuve cargando 40 años, porque esto fue ya después de cumplir 40 años, por fin me pude deshacer de la piedra, ¿no? Esto fue en 1999 y a partir de ahí, bueno, empecé a interesarme, a investigar, a leer más, pero sobre todo a vivir y atreverme a vivir por partes, porque tampoco fue una transición en automático, sino por partes, mi condición de mujer. Y también, bueno, ya hablarlo con la familia, que pues no fue nada fácil, hablarlo con mi pareja, que tampoco fue fácil, ¿no? Ya tenía yo algunos años de haberme casado, pero bueno, pues pude, digamos, vivir ese momento complicado y bueno, ya actualmente vivo mi condición femenina con muchísima libertad y con muchísima felicidad. Claro, esto te ha tomado, por supuesto, años, te ha tomado andar buscando, informándote, porque como tú bien nos lo comentas ahorita, no tuviste acceso a la información desde pequeña, ¿no? Que te hubiese tal vez permitido tener un panorama más amplio y tomar decisiones quizá diferentes, ¿no? ¿Cuáles otros retos te has encontrado tú en el camino? Pues la discriminación y la ignorancia de la sociedad, ¿no? Porque pues no falta quien, bueno, para empezar, te hablen masculino, ¿no? Me hablen masculino, lo cual es muy incómodo. No falta quien, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, yo creo que es donde más discriminación he vivido yo personalmente, porque bueno, si hablamos de las personas trans, pues hay muchísimas discriminaciones, ¿no? Laborales, escolares, familiares, por supuesto. Pero pues en el ámbito de la vivienda me ha pasado muchísimas veces que pues ya estoy a punto de firmar el contrato, de dar el anticipo y resulta que, pues ¿qué cree? Que va a venir un primo de Córdoba y ya le prometí el departamento, o ¿qué cree? Que mi hija ya rentó el departamento y no me dijo, pero pues ya nos dieron el anticipo. Así, digo, pasó una vez, dices, bueno, qué mala suerte, pero ya 4 o 5 veces dices, bueno, es mucho, ¿no? Entonces, sí ha habido esa discriminación. ¿Se deba a la mala información que también de repente circula por ahí, de que si eres trans se asocia a cuestiones muy sexuales, ¿no? o meramente sexuales? Incluso se puede pensar, no se puede pensar, más bien
circula en la sociedad, porque yo lo he visto realmente, ¿no? Que dicen, bueno, si es trans o si es gay, entonces es promiscuo, es promiscua, o quizás se dedica a la prostitución, ¿no? Entonces, quizá esa información sea lo que rodee, porque digo, trans, ¿por qué negarte una habitación? Claro, yo algún tiempo pensé justamente eso, bueno, simplemente porque no quieren tener una persona trans, pero después alguien me dijo justo eso, ¿no? Dice, bueno, es que piensan que como eres una mujer trans, te dedicas al trabajo sexual y vas a traer aquí a tus clientes y entonces se pueden meter en un lío porque en su vivienda se está ejerciendo el trabajo sexual, ¿no? Y claro, o sea, es justo eso, esa generalización, que además también, si revisamos el por qué algunas mujeres trans se dedican al trabajo sexual, es exactamente por lo mismo, porque desde la infancia pues las corrieron de su casa, digamos que a los 15, 16 años las descubren pues con la ropa de la mamá o pues ya abiertamente quieren expresarse como mujeres y el papá que dice aquí no admitimos maricones, te largas de la casa. ¿Qué le queda a esta persona adolescente sin estudios, porque tuvo que truncar, porque también en la escuela hay discriminación, pues el trabajo en las calles, ¿no? Entonces es como que un círculo vicioso que se va reproduciendo, pero que parte de lo mismo, la ignorancia y la discriminación. Sí, porque me imagino que esto también pues se generaliza en otros aspectos, ¿no? O en otros espacios. ¿Qué pasa cuando una persona trans va a pedir un trabajo y no se lo dan, ¿no? Y entonces buscas otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y finalmente, ¿qué te queda? Claro, ese es el asunto, la enorme discriminación en todos los ámbitos, también en el laboral. Tengo amigas que, pues bueno, ya físicamente tienen un aspecto muy femenino, lo pongo entre comillas, ¿no? De acuerdo a estos criterios de la sociedad, y pasan muy bien todos sus exámenes, sus entrevistas, lo que sea, pero a la hora de entregar sus papeles y ven que en el título profesional dice Juan Pérez, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y entonces, pues ¿sabe qué? Igual, ¿no? Ya se ocupó la plaza, nosotros la llamamos y no te dan el trabajo, simplemente. Fíjate, y esto que estás comentando ahorita, por ejemplo, del nombre, ¿no? Que pudiera ser algo, que decimos, bueno, lo mismo es valioso Juan que Lupe, ¿no? Claro. El ejemplo, ¿no? ¿Qué tan fácil es transicionar? ¿Y en qué aspecto se puede transicionar? ¿Se puede transicionar de manera legal, biológica? ¿Cómo más? Y sí, y social, yo diría que son esos tres aspectos, ¿no? Para mí el más importante ha sido el social, ¿no? Es decir, bueno, tener ya el reconocimiento, te decía yo, en 99 entro a este grupo, pero pues llevo una transición de muchos años, ¿no? Hasta el 2008, que ya, digo, ahora sí ya voy a empezar a vivir como mujer, como decimos, de tiempo completo, ¿no? Porque, pues por lo mismo, ¿no? Que es que cómo voy a conseguir trabajo, es que no sé qué. Entonces, bueno, ya en 8 años después, 9 años después de esto, pues estaba yo trabajando en una revista con una socia, ¿no? Era una revista propia, ella sabía muy bien mi condición, entonces, pues ya pude, digamos, tuve esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Y justo poquito tiempo después, en 2010, se abre una maestría en educación sexual aquí en Jalapa y entonces yo digo, bueno, mientras son peras son manzanas, mientras la revista funcione o no, yo voy a estudiar esto, primero porque me interesa, pero también porque estaba yo convencida, y no me he equivocado, de que como sexóloga iba a sufrir menos discriminación laboral que como periodista o comunicadora, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve esa oportunidad. Entonces la transición social es justo eso, ¿no? El poder ya vivir y ser reconocida con el género con el que me identifico, ¿no? En mi caso como mujer o como hombre en el caso de los hombres trans. La transición legal también es muy importante porque es que te respalde un documento, ¿no? O sea, yo mucho tiempo ya viviendo como mujer de tiempo completo seguía usando un nombre masculino porque no era posible en México cambiarlo. En 2008 en la Ciudad de México se hizo una ley en donde era posible, pero a través de un juicio necesitabas peritajes en lo psicológico, en lo endocrinológico, un abogado. Salía carísimo, 40, 50 mil pesos, que pues obviamente no es fácil, sobre todo para una persona trans pagarlo. Entonces, bueno,
ahí estaba. Afortunadamente en 2015 ya hubo una reforma, se convirtió en un trámite administrativo y lo pude hacer. Pero de 2008 a 2015, pues si yo viajaba en avión, por ejemplo, y me pedían mi identificación o mi pasaporte, no, pues como que usted se llama Juan, ¿no? O en el banco. Ajá. Me daban un cheque a nombre de Juan Pérez, yo iba al banco a cambiarlo con esta imagen, y dice, señora, tiene que venir el señor Juan. Pues es que, ¿cómo le explico que yo era el señor Juan? O sea, entonces, bueno, esa transición legal, que además empieza con el acta de nacimiento, pero después hay que ir armonizando todo, ¿no? La credencial del INE, el certificado de primaria, de secundaria, de prepa. Ahorita yo llegué hasta, o sea, oficialmente Silvia Susana tiene la prepa terminada, porque en la universidad me cobran 18,000 pesos para cambiar mi título y mi cédula a mi nombre actual, ¿no? Entonces, pues tampoco es tan fácil. Y la transición biológica, que es, pues, son tratamientos hormonales, quirúrgicos, para, pues, acercarnos a una imagen más acorde a lo que la sociedad considera masculino o femenino, ¿no? O sea, hormonas para, pues, modificar las características sexuales secundarias, depilación láser, cuestiones que yo me he hecho, ¿no? Hay algunas personas para las que es muy importante, por ejemplo, la cirugía de los genitales, ¿no? En el caso de los hombres trans, es muy importante para algunos, para muchos, diría yo, extirparse las mamas, ¿no? Para tener un pecho plano. Se ponen felices cuando van a la playa ya con el torso descubierto, pues para ellos es muy importante, ¿no? Para las mujeres trans, pues es muy complicado, por ejemplo, ponernos un bikini, ¿no? Y que no haya, pues, digamos, evidencias de ese cuerpo, y lo vuelvo a poner entre comillas, masculino, ¿no? Pero bueno, estas tres transiciones diría yo que son las más importantes en una persona trans. Y fíjate que de repente, pues, no pensamos en todo lo que implica transicionar, ¿no? En la parte de la decisión, de la determinación como ser humano, ¿no? Y todo este trámite y todo este desgaste económico, quizá emocional, físico, de tiempo que implica el poder transicionar. Sí, porque es que ese es justamente, ¿no? lo que ocurre. Por un lado, bueno, es el aspecto económico, ¿no? En los tres aspectos es complicado, porque pues tú no puedes tener una transición social si no tienes un trabajo, ¿no? Si no tienes una vivienda, que fuera del aire te comentaba cómo he vivido discriminación en este terreno, ¿no? Para rentar un departamento. Como también, pues, para estos tratamientos, ¿no? Fuera de la Ciudad de México, con Clínica Condesa, no hay lugares donde, pues, yo pueda ir a una clínica y un endocrinólogo me pueda dar la atención, me pueda recetar las hormonas que requiero, porque eso también es un problema muy grave, que algunas hombres y mujeres trans se autohormonizan. Pues como a mi amiga le funcionó muy bien tal inyección, yo me la pongo, y claro, el cuerpo es diferente, no reacciona igual y termina con problemas muy serios, ¿no? Entonces, sí es complicado, es costoso. Afortunadamente, tampoco quiero ser pesimista, ya hay cada vez mayor visibilización, y ya cada vez también hay más niños, niñas y adolescentes que desde temprana edad inician su transición, por lo menos la social, ¿no? Y a veces la legal en algunos estados de la República, ¿no? Entonces, eso da esperanza de, pues, que vayan surgiendo nuevas generaciones que no tengan que pasar por tantas penurias, ¿no? Tantas dificultades, tantos obstáculos, como quienes iniciamos más tarde nuestra transición. Sí, igual tanto dolor, tanta incertidumbre, tanta angustia quizá por externarlo en familia, ¿no? Cómo enfrentarlo en familia, cómo lograr vivir plenamente si tenemos tanto miedo a decir lo que nos está pasando. Sí, por supuesto, o sea, yo pues añoro, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo me hubiera gustado? Yo recuerdo las Navidades, pues ya digamos de 18, 20 años, cuando pues las mujeres, ¿no? Mi mamá, mis tías, mis primas, pues estaban en la cocina preparando el pavo, preparando la cena, y yo pues preparando las bebidas, ¿no? Los tragos para los señores. O sea, la verdad yo no me identificaba con eso, ¿no? Entonces,
Ya cuando, pues ya en mi edad adulta, por fin puedo vivir una Navidad con mi familia, ya con falda, con medias, maquillada, bueno, para mí fue sensacional, ¿no? Entonces, sí, es importante, pues al final de cuentas es poder vivir de la manera en la que somos, ¿no? Con autenticidad. Y esto pues también en muchos otros órdenes, también cuando empiezo a trabajar ya como mujer, me acuerdo que mi primer trabajo, o sea, porque bueno, esta revista era, pues éramos socias, ¿no? Ahí digamos éramos en cortito. En corto, en privado. Sí, en privado, ¿no? Ajá. Pero cuando entro a trabajar, además incluso al Instituto Municipal de las Mujeres, bueno, para mí fue sensacional. ¡Wow! ¿No? ¡Qué padre, sí! Yo sé que como mujer activista has hecho muchas cosas, que de repente el camino no es tan sencillo, que hay que tocar piedra, hay que tocar puertas, hay que incluso construir muros para lograr avanzar en el tema. Dentro de toda esta lucha que tú has llevado año con año, ¿qué podrías rescatar como uno de los grandes logros? Bueno, el primero ser yo misma, ¿no? O sea, ese ser yo misma y ser mejor persona, porque... No sé si logran verte la cara las personas que nos están acompañando en esta transmisión, pero cuando dices ser yo misma, se te ilumina la cara y qué emoción. ¿Qué sí, emoción? Porque la verdad, mi vida ha rebasado mis sueños. Yo cuando tenía 12, 13 años, ¿no? A lo mejor mi sueño era tener una fiesta de 15 años, ¿no? Era poder ir a la Navidad con una falda, con maquillaje, pero nunca me imaginé lo que he logrado ahora, ¿no? Escribir libros, dar conferencias, estar en programas de televisión. O sea, Silvia es una persona muy, muy diferente al Juan Pérez que fui, muy diferente, ¿no? Incluso mejor persona. Te comentaba, yo estaba casada cuando inicio mi transición. Fue muy difícil porque ella, pues también, yo cometí algunos errores, pero al final de cuentas, ¿no? Ahora sí que para no hacerles el cuento largo, me dice, pues mira, yo te quiero mucho, pero no soy lesbiana. Si tú vas a vivir como mujer, pues podremos ser amigas, pero nada más, ¿no? Fue una pérdida muy grande, pero efectivamente como amigas nos seguimos viendo, incluso hicimos algunos viajes juntas, ¿no? Y me decía, es que, ¿cómo has cambiado? Es que ya no te enojas, es que ya estás de buenas. Pues sí, o sea, antes estaba yo en un restaurante, se tardaba el mesero, le reclamaba, cualquier cosita, y me decía ella, es que parece que estás peleado con el mundo. Es que exactamente, estaba yo peleada con el mundo que no me permitía vivir como soy. Después me di cuenta que no era el mundo el que no me lo permitía, era yo que tenía miedo, que le tenía miedo a ese mundo. Pero llegó el momento en el que dije, no me importa, ya no le voy a pedir permiso a nadie y voy a empezar a vivir como soy. Y si al mundo le gusta bien y si no le gusta, me tiene sin cuidado. Y afortunadamente en este camino, y afortunadamente el mundo es tan grande, que de los 7,000 millones de habitantes que más o menos lo poblamos, me he encontrado 10, 15, 20 mujeres excepcionales que me han acogido, que me han brindado todo su apoyo y que me han permitido vivir cosas que nunca creí, hasta una fiesta de 15 años. ¡Qué maravilla! Y además, digo, este trabajo que tú haces contigo y para el mundo, porque es un trabajo para el mundo, porque es generar conciencia en la sociedad, es acercar información valiosa que pueda permitir a otros seres humanos que están viviendo situaciones como las que tú pasaste, tener otras oportunidades, ¿no? Quizá esa chica que hoy nos escucha y que tiene miedo a comentarlo con papá, con mamá, quizá mamá y papá que al ver este programa dimensionan de forma diferente las situaciones, ¿no? Y dan valor al ser humano más que a cualquier otra cosa, les permita vivir esas cosas que en su momento tú soñabas, ¿no? Y que ahorita quizá ellas o ellos ya puedan vivir. Sí, mira, yo me acuerdo mucho cuando empiezo mi transición, que pues iba con una psicóloga en el Instituto Mexicano de Sexología en la Ciudad de México, con
Juan Luis Álvarez Gallú, me encontré en uno de los muros, en uno de los consultorios, un papelito con una carta de una diputada de Estados Unidos, no recuerdo su nombre, donde dice, yo me hice diputada porque yo quería que hubiera esto, esto y esto y esto. Y anhelaba que fui, y decía, bueno, ¿por qué nadie lo propone? Hasta que dije, tengo que hacerlo yo, claro. Y me hice diputada. Yo no es mi caso, no se me ha dado el tema de la política. Pero sí has incidido también, ya hay por ahí sí. Algunas reglamentaciones y avances también. No, exacto, pero sí desde el activismo, ¿no? O sea, desde el activismo, entonces, justo para lograr esto, ¿no? Y desde la literatura, que es otra de mis fortalezas. O sea, yo como comunicadora, bueno, pues me encanta escribir. Entonces, bueno, pues sí, es que, por ejemplo, hay un libro que también es otra de las cosas de mis logros que presumo mucho, que se llama Citlali tiene 3 abuelas. Es un cuento para niñas y niños en donde se explica lo que es el transgénero, ¿no? De una manera muy sencilla, con ilustraciones preciosas que hizo una buena amiga. Entonces, pues yo creo que por ahí, y efectivamente, ¿no? Dar esa, y me lo han dicho, y también eso me llena de gusto y de orgullo, cuando mamás, sobre todo mamás, porque son quienes más apoyan a sus hijos e hijas trans, aunque algunos papás también lo hacen, afortunadamente, pero me lo han dicho, es que pues gracias al testimonio de vida de personas como ustedes, ¿no? Yo tengo pues apoyo a mi hija, ¿no? Porque pues si tú con todo lo que has tenido que pasar, pues eres una persona feliz, pues si mi hija que empieza su vida como niña trans y con todo el apoyo de la familia, pues seguramente va a llegar más lejos, ¿no? Entonces eso es bien bonito. Y qué padre el poder acercar esta información, porque yo creo que de las cosas que anhelamos los padres, las madres, es que nuestros hijos e hijas sean felices. Claro, eso es lo que queremos, ¿no? Pero de repente nos encapsulamos en los estereotipos, nos encapsulamos en qué dice la sociedad, qué está bien, qué está mal, ¿no? Y perdemos el foco central, que es que mi hijo, que mi hija sea feliz. Exactamente, y es justo lo que les digo, porque muchos de papás y mamás tienen miedo a que la sociedad sea muy violenta con sus hijos e hijas, entonces prefieren que se queden en el closet, que no transicionen, y yo lo que les digo es que eso no los va a hacer felices, o sea, lo que los va a hacer felices es poder hacer su transición de la manera como ellas y ellos consideren más adecuada, y sí, va a haber dificultades, pero qué maravilla que los tengan ustedes como papás, que puedan arroparles, ¿no? Y hay parejas que de verdad se ponen, así como dicen, el pecho a las balas, ¿no? Para que sus hijos e hijas estén bien, y aún así, con todo y todo, yo les digo, vale más afrontar esas dificultades, pero al final ser felices, que mejor quedarse en la comodidad del rinconcito del closet, ¿no? Muy cómodo, muy seguro, pero donde pues no vamos a pasar de ser personas, como decía yo de mi propio caso, enojadas con el mundo, ¿no? Y se entiende esta parte, pues, se entiende el miedo de la familia en el sentido de no quiero que lo lastime el mundo, ¿no? Pero aquí la idea es que podamos ir construyendo un mundo que cobije a todo ser humano. Un mundo que independientemente de nuestras preferencias, nuestros gustos, seamos un mundo de respeto. Un mundo en donde nos podamos reconocer y apoyar como sociedad, ¿no? Finalmente, el que una persona sea trans o no sea trans no es algo que afecte a la sociedad, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es ser una persona trans? Pues es como ser zurda, es como tener los ojos azules, es como tener el pelo oscuro o claro, o sea, es una característica que además ni siquiera me define, es una de las muchas cosas. O sea, yo soy trans, pero también soy deportista, también soy escritora, también soy una amante de los viajes, o sea, todo eso es lo que me define. Entonces, sí, lo trans es muy importante porque ha sido un camino y un recorrido muy complicado, pero al mismo tiempo muy lleno de satisfacciones, pero nada más, ¿no? O sea, al final somos seres humanos, y entonces seamos ahora sí que tengamos la identidad sexual que tengamos, valemos por cosas mucho más profundas, ¿no? Así es.
Querida Silvia, de verdad te agradezco mucho el que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros, de compartir un poquito de todo lo que has hecho, pero sobre todo que hayas abierto tu corazón con nosotros, ¿no? Ha sido una charla muy emotiva, que espero de verdad llegue a todos los corazones y que a partir de aquí podamos seguir con la mayor disposición de seguir construyendo como sociedad, de respetarnos, de apoyarnos, de ser solidarias, de ser solidarios, ¿no? El que una persona no viva una situación no quiere decir que esto no sea difícil o duro para otra persona, ¿no? Claro, sí, mira, yo digo, sí, también me he hecho más sensible. No es que me haya hecho más sensible, es que me doy más permiso que antes no me daba. O sea, yo antes era una persona dura, aparentemente sin emociones, ¿no? Porque por los miedos que tenía, ahora ya fluyo con mucho mayor libertad, ¿no? Y también no me da ningún rubor, pues que de repente se me quiebre la voz por la emoción, porque pues a final de cuentas es un tema que tiene que ver con eso que desde niña yo soñaba, y ahora de verdad me emociona muchísimo cuando veo a esas niñas, ¿no? Felices ya con sus nombres, porque afortunadamente, y también es algo que hemos estado peleando en muchos frentes, que el cambio de identidad de género legal en el acta de nacimiento se pueda dar también a menores de edad, ¿no? Esto ya en Jalisco es una realidad, ¿no? Cualquier niño o niña trans puede acudir con la autorización de uno solo de sus padres, su papá o su mamá, y pueden hacerlo. Y en Ciudad de México y Oaxaca, a partir de los 12 años. Y en Oaxaca hay otro tema interesantísimo. Si ni papá ni mamá quiere acompañar a esa niña o ese niño trans de 12, 13 años al registro civil a cambiar su nombre, esa criatura pide la tutela del Estado, el Estado le da la tutela y le cambia el nombre. Fíjate qué importante, es información muy valiosa, porque estamos hablando de identidad, no estamos hablando de caprichos, no estamos hablando de invenciones. Ni de cirugías ni de hormonas, porque es lo que también grupos conservadores, es que les quieren dar hormonas a los niños de 8 años, no es cierto, es que los quieren operar a los 10 años, tampoco es cierto, simplemente que vivan su género y que a la hora de ir a la escuela, en la lista no les digan Juan, sino Lupita, y que a la hora de ir al baño no entran el de los niños, sino el de las niñas, o viceversa, según su identidad de género. Eso es lo que queremos, ¿no? Y obviamente, pues, hay todavía resistencias, pero cada vez hay espacios más amigables para estos temas, y cada vez creo que como sociedad también estamos entendiendo mucho mejor de qué se trata todo esto. Pues te agradezco infinitamente, querida Silvia, que hayas estado con nosotros. Un beso, un abrazo, mi reconocimiento por todo el trabajo que llevas, por toda la lucha, por todo el impacto favorable que estás generando. Espero que ustedes que nos acompañan desde su casa, desde su trabajo, con sus dispositivos móviles, nos compartan, comenten con nosotros, nos ayuden a hacer comunidad compartiendo este video para llegar a más personas. Y de verdad, la única intención es generar una sociedad tolerante a la diversidad, que nos valoremos todos como seres humanos, nos respetemos y por supuesto así construyamos una sociedad de paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les invito a que lo hagan también la próxima semana y la que sigue y la que sigue y la que sigue, porque saben que este es su programa. Hasta la próxima.